Vladimir Putin inició su vida profesional como funcionario de nivel medio en la KGB, que era la agencia de policía secreta y de inteligencia de la Unión Soviética. Era algo así como la CIA en Estados Unidos. No está claro qué hizo exactamente durante su estancia en la organización, pero es seguro que sirvió en la Alemania Oriental, realizando tareas relacionadas con la inteligencia económica y apoyando a los oficiales de inteligencia rusos ilegales. Y en 1998 el presidente Boris Yeltsin nombró a Putin jefe del Servicio Federal de Seguridad, la agencia sucesora de la KGB. De manera que el hecho de que Putin haya sido oficial de la KGB y jefe del Servicio Federal de Seguridad parecía ofrecerle una gran ventaja a la hora de utilizar los servicios de inteligencia para beneficio propio y de Rusia. Sin embargo, la fase inicial de la guerra en Ucrania y el ataque que sufrió Moscú realizado por el Estado Islámico ponen en duda la experiencia y competencia de Putin en el uso de los servicios de inteligencia rusos. De manera que las preguntas son ¿por qué las agencias de inteligencia y del servicio secreto son tan importantes para Rusia? Pero ¿por qué fallaron increíblemente en Ucrania y en el reciente ataque a Moscú después de haber sido alertados? La edad de oro de la inteligencia y el espionaje ruso fue en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando incentivaron a científicos estadounidenses para que filtraran secretos de la bomba nuclear a la Unión Soviética, y de esta manera avanzar en su propio desarrollo de armas nucleares. Al mismo tiempo comenzó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también la lucha entre la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos creada en 1947, y la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética, creado en 1954. Ambas organizaciones entraron en una competencia de agentes secretos, agentes dobles, propaganda, desinformación, venta secreta de armas, interferencia en elecciones alrededor del mundo y golpes de Estado. Pero centrándonos en la KGB, sirvió como escudo del Partido Comunista. Esta agencia de inteligencia y espionaje rusa persiguió a sus enemigos, acosando, deteniendo y a veces exiliando a defensores de derechos humanos, activistas cristianos e intelectuales considerados desleales al régimen. La KGB amplió tanto sus operaciones de inteligencia que se convirtió en el mayor servicio de inteligencia del mundo. Llegó a tener más de 480.000 personas que trabajaron como espías, agentes dobles, científicos o guardias, entre otros cargos. La KGB también conseguía información científica y técnica para el ejército soviético, y en repetidas ocasiones obtuvo tecnología avanzada necesaria para el desarrollo de submarinos, aviones y cohetes soviéticos. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la Unión Soviética empezó a desmoronarse, con una elevada inflación y escasez de productos. El primer ministro de la época, Mikhail Gorbachev, ya había puesto en marcha la perestroika, un programa para reconstruir la economía y la estructura política de la Unión Soviética. Pero este plan disgustó a los burócratas soviéticos de línea dura que se habían acostumbrado a sus privilegios, y la KGB era parte de esa burocracia soviética, así que los oficiales de la agencia participaron en un intento de derrocar a Mikhail Gorbachev en 1991 para devolverle al sistema soviético su pureza ideológica y burocrática. Pero el golpe de Estado fracasó. La Unión Soviética se disolvió, así como la KGB. Sin embargo, instituciones como la KGB nunca desaparecen realmente, sino que adoptan diferentes formas. En la actualidad, Rusia está dominada por dos agencias de seguridad: el FSB, Servicio Federal de Seguridad, que sería como el FBI de Estados Unidos, y el SVR, Servicio de Inteligencia Exterior, que sería como la CIA para Estados Unidos. Y bajo el mando de Vladimir Putin se daba por sentado que el presidente potenciaría las agencias de inteligencia al punto que no tuvieran rival en la escena mundial. Después de todo, a diferencia de otros líderes mundiales, Putin posee formación profesional en inteligencia, habiendo sido tanto oficial de la KGB como director de la FSB entre 1998 y 1999. Sin embargo, luego de la invasión a Ucrania, quedan dudas sobre la capacidad de Putin para administrar y recibir información de las agencias de inteligencia. Tres eventos hacen que surjan estas dudas. Primero, con la invasión a Ucrania, el gobierno ruso esperaba una resistencia militar mínima por parte de los ucranianos. Se pronosticaba una victoria rápida similar a la anexión de Crimea en 2014. Sin embargo, después de 2 años de guerra, Ucrania sigue muy presente en el campo de batalla. Y surge la duda del papel que desempeñaron los servicios de inteligencia rusos en la formación de estas falsas suposiciones.
Aparte, no consiguieron impedir que las agencias de inteligencia occidentales robaran y publicaran los planes de Rusia para invadir Ucrania antes de la invasión. Segundo, tampoco pudieron anticipar el breve motín de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner. Y tercero, los servicios de inteligencia rusos tampoco pudieron anticipar el peor ataque en Rusia desde hace 2 décadas, donde murieron alrededor de 140 personas. Estos 3 eventos, especialmente el último, representan un fracaso de inteligencia porque incluso Estados Unidos ya había advertido a Rusia semanas antes de un posible ataque de este tipo. Y gran parte de la culpa puede recaer en el mismo Putin. Según un artículo publicado en The British Journal of Politics and International Relations, las agencias de inteligencia de los regímenes autoritarios se ven afectadas por la frecuente incapacidad de sus líderes de aceptar opiniones diferentes. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, Putin cree que este país debería ser parte de Rusia. Entonces los servicios de inteligencia apoyaron la visión de Putin que Ucrania estaba listo para ser absorbido. Un ejemplo fue cuando en febrero de 2022, Putin humilló públicamente al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior cuando se le preguntó si Rusia debería reconocer la soberanía de Donetsk y Lugansk. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. Владимир Александрович. Esto sucede porque los oficiales de las agencias de inteligencia rusas finalmente dependen de Putin para su ascenso y supervivencia, lo cual incentiva a que los servicios de inteligencia concluyan sus análisis en la misma dirección que los hace Putin, y no de manera imparcial y desapasionada como debería ser. Dicho de otro modo, los servicios de inteligencia están incentivados para decir lo que Putin quiere oír, y compiten para ganarse su aprobación. De manera que es probable que los servicios de inteligencia solo sirvan para confirmar los prejuicios del presidente ruso. Si las agencias de inteligencia fueran imparciales, hubieran cuestionado la factibilidad de la invasión a Ucrania y hubieran tomado con mayor seriedad la alerta de seguridad que la Embajada de Estados Unidos en Rusia emitió el 7 de marzo a los estadounidenses, comunicándoles que estaba siguiendo los informes de que los extremistas tienen planes inminentes de atentar contra grandes concentraciones en Moscú, incluidos conciertos. Pero el 19 de marzo, 3 días antes del ataque en Moscú, Putin pronunció un discurso ante los jefes del Servicio Federal de Seguridad, en el que calificó de provocadoras las advertencias estadounidenses sobre un acto terrorista. Putin afirmó que todas estas acciones se asemejan a un chantaje descarado y a la intención de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad. Frente a esta opinión del líder ruso, los oficiales de inteligencia tienen pocos incentivos para generar evaluaciones desapasionadas y entregar información que contradiga la narrativa oficial. Los servicios de seguridad se ocupan más de proteger al Kremlin que a la población, afirmó John Cipher, quien trabajó para la CIA 28 años y estuvo una temporada en Rusia durante su carrera. Y es que el servicio de inteligencia ruso ha sido eficaz a la hora de detener a opositores de Putin y de mantener a raya a activistas, intelectuales, periodistas y políticos opositores al Kremlin, pero no anticipó un ataque en pleno Moscú, lo cual plantea interrogantes sobre sus prioridades y sobre todo la gestión de la información. Pero esto es de esperarse porque la maquinaria de inteligencia depende de Putin para subsistir, y Putin requiere de dicha maquinaria para mantenerse en el poder. Por lo tanto, para asegurar la supervivencia mutua, los oficiales de inteligencia se ven incentivados a no contradecir a Putin, y de esta forma mantener sus privilegios. De hecho, los oficiales de la antigua KGB estaban tan molestos con las reformas de Gorbachev en 1991, las cuales eliminaban sus privilegios burocráticos, que intentaron darle un golpe de estado. En fin, es probable que a partir de ahora, los servicios de inteligencia rusos apliquen su foco de atención no solo en Ucrania, sino también en otras amenazas para la seguridad del país. Por el momento, lo más seguro es que Putin siga relacionando a Occidente con el reciente ataque a Moscú y lo utilice para justificar el reclutamiento de más soldados para la guerra en Ucrania. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.